Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Un saludo cordial, afectuoso en la paz de nuestro Señor Jesucristo para usted, apreciado hermano, querido amigo, que decide cada día estudiar con nosotros la santa palabra de Dios, la Biblia. De eso se trata Radio Amanecer en Estudio. De ahí el llamado urgente que siempre realizamos. Procure en este momento junto a nosotros, en la oración que tenemos de entrada, para asegurarnos de la presencia del Espíritu Santo en este estudio tan maravilloso y que para algunos a veces resulta un tanto complicado, pero que la luz del cielo, mediante el Espíritu Santo, ilumina la mente para que esos senderos a veces que están medios oscuros porque el enemigo ha hecho esto, la luz de la palabra de Dios resplandezca y nosotros podamos entender estas grandes verdades que hemos estudiado durante toda la semana. Y hablando de toda la semana, justamente tuvimos un tema de mucho interés durante la semana. Tiene que ver con el fundamento del gobierno de Dios. Y hemos hecho un fuerte énfasis en el texto bíblico de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Una vez más, gracias por acompañarnos en este estudio. Saludamos al pastor Cristian Veras, aquí en cabina, durante todo el trimestre realizando los comentarios a estas lecciones. Pastor, como siempre, muchas bendiciones, que Dios le guarde. Muchas gracias, pastor. Qué bendición en este día poder estar en pie por la gracia y la voluntad del Señor. Gracias por sus deseos, igual para usted. Amén, muchísimas gracias. Amén. Saludos, amigos y hermanos. Un abrazo fraternal, que Dios esté con ustedes todos los días de su vida. Vamos a hablar con nuestro Dios en este momento. De inmediato vamos a estudiar una lección maravillosa en el día de hoy. Oramos. Una vez más, querido Dios, sanciona a estos siervos tuyos con tu presencia divina, para que tu Espíritu Santo pueda indicarnos el comentario atinado de tu palabra y que ésta pueda ser de bendición para todos los que nos escuchan. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Cada cierre de la lección siempre nos gusta darle un vistazo a los temas principales que estuvimos estudiando. Esta lección de verdad fue impresionante, muy impresionante. Estamos haciendo un estudio cuidadoso acerca del cuarto mandamiento. Sábado, la ley de Dios establece que el sábado es el cuarto mandamiento. Estuvimos estudiando y estamos haciendo un contraste entre el sábado y el domingo. El sábado, un día establecido por Dios. El domingo, un día establecido por el ser humano, por el hombre, en la dirección de adorar al sol, que es el domingo. Pero también en esta semana, Pastor Cristian Veras, estuvimos hablando sobre el mensaje de los tres ángeles y llegamos a establecer un punto muy importante, que esos tres ángeles se representaban el pueblo de Dios, la iglesia, y que debía proclamar las grandes verdades de la Biblia en medio de un mundo que ha sido engañado por el enemigo, por el diablo, utilizando una institución religiosa, un sistema político religioso, y que muchas verdades de la palabra de Dios están siendo opacadas sencillamente porque se ha establecido un sistema humano de interpretación de la Biblia que niega precisamente la palabra de Dios. Y estuvimos hablando acerca de la bestia y su imagen. Será importante que estos puntos que fueron tocados, quizás de una manera u otra, no con la profundidad debida, nosotros queremos aprovechar el momento para hablar de estos grandes temas que nos ayudan a crecer. Así es.
Estuvimos hablando acerca del el sábado, que es el fundamento de la creación, es el día que identifica a Dios como creador, y decíamos que de hecho que es el único día que dice quién fue que creó. Y naturalmente el contexto bíblico dice en el libro de Éxodo que Dios es el creador, porque en 6 días, dice el texto, Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, hizo Jehová los cielos y la tierra. Dios es el creador, Jehová es su nombre. Como creador, Él naturalmente vio viable poner un día para que lo adoren. Y la adoración a Dios, decíamos que no es porque Él simplemente quiere que lo adoren, porque Él necesita nuestra adoración, sino más bien porque a través de ella Él nos bendice, y Dios desea bendecir a la humanidad. Que de hecho el mismo sábado es una bendición, cuando podemos apartarnos de nuestro trabajo secular, convivir uno con otro en coinonía espiritual, y por supuesto con Dios, cuando Dios mismo convive con nosotros en coinonía. De una u otra forma Él está tabernaculando con nosotros o morando con nosotros, y eso es maravilloso. Por eso el sábado, en él vemos nuestro origen, pero también nuestro destino. Dios nos creó como seres libres, morales, y sobre todo nos creó como seres capaces de adorarlo. Y entonces en el sábado vemos ese origen, y nuestro destino terminaremos con nuestro Padre Celestial en la tierra nueva adorándole. Y decíamos que ese será un sábado para siempre, un reposo eterno. Es por ello entonces que el diablo, utilizando instrumentos humanos, instituciones humanas, religiosas, ha tratado de imponer casi de manera obligatoria la observancia del día domingo. Es así, Satanás odia el sábado, y es muy buena su pregunta. Él odia el sábado. ¿Por qué lo odia? Porque es el único día que identifica a Dios como creador. Como lo identifica como creador, y como está hablando de cualidades que Dios es el único que posee como creador, por ende él odia el sábado. Sin embargo, como dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Aunque él lo odie y trate de quitarlo, como dice Daniel capítulo 7, 25, tratarán de cambiar los tiempos y las leyes, no será posible, porque el sábado Dios lo sostendrá eternamente para que sea un memorial perpetuo de la creación del Creador. Veamos entonces, pastor, en este sentido, en la parte introductoria de estos comentarios, pues estábamos diciendo que hay 3 elementos importantes que debemos recordar en este estudio. Ya establecimos el hecho de la importancia del sábado. De hecho, veíamos cómo el libro de Apocalipsis, en el mensaje de los 3 ángeles, presenta a Dios como el creador, muy a tono con lo que dice el libro de Génesis. Dios es el creador, y decíamos en este caso que debemos comentar un poquito más acerca de los 3 ángeles. Los 3 ángeles del libro de Apocalipsis, por estudio ya realizado, llegamos a determinar que simboliza al pueblo de Dios, con la gran responsabilidad de ir a la palabra de Dios, hablar acerca del Señor como el creador, el temor reverente que debemos tener, como dice el libro de Apocalipsis. Hablamos ya de esa institución religiosa, y nos quedaría en este caso hablar un poquito acerca de la marca de la bestia. ¿A qué se está refiriendo esto y quién es la bestia? La marca de la bestia, decíamos que es una alusión o una parodia, es una alusión a Deuteronomio capítulo 6 versículo 8, y que es una parodia de los mandamientos de Dios, refiriéndose desde el versículo 4 hasta el 8 de los mandamientos de Dios, cuando dice los atarás en tu mano, los colgarás en tu frente, y así está hablando Dios a Moisés. Moisés está hablando al pueblo de un recordativo que debían hacer en cuanto a la ley de Dios, a los mandamientos,
que debían ponerlos por obra, pero el propósito de Dios no era que los colgaran físicamente, que los ataran físicamente. No es que yo tenga en la mano, en la frente, un trozo de cuero como tenían los judíos, llamado filacteria, con la ley de Dios, con la Torá. No es eso. Es que meditara en eso día y noche, que los aprendiera, que los memorizara, que los pusiera por obra. Era el propósito de Dios. Los judíos lo tomaron de manera literal y colgaban entonces parte de la ley sobre sí para andar con ella, para así no olvidarse de los mandamientos. Pero cuando nosotros pensamos, meditamos en la ley de Dios, es imposible olvidarla. Entonces, la marca de la bestia es una alusión a los mandamientos de Dios, porque el sumo sacerdote tenía en la frente colocado un letrero que decía santidad a Jehová. Hablaba de la consagración que el sacerdote, el cristiano, debía tener a Jehová. Entonces Satanás quiere que en la mente, donde está el órgano gestor del pensamiento, de la razón, nosotros en lugar de pensar en Dios y en su ley, pensemos en Él. Y por eso hace una alusión con la marca de la bestia. La marca de la bestia es un falso día de adoración. Si el sello de Dios es el verdadero día de reposo, por ende la marca de la bestia es un falso día de adoración. Hay una recomendación importante y declaración a la vez en torno a ese comentario final suyo, pastor, y vamos a montarnos en ese comentario para darle un vistazo precisamente lo que dice la lección de cierre en el día de hoy, cuando nos dice en el libro Conflicto de los Siglos. Usted notará, pastor, que hemos citado mucho el conflicto de los siglos. Por eso es importante que el amigo oyente pueda adquirir, especialmente los que no conocen del libro y quieren ampliar su conocimiento. Nosotros quisiéramos decirle que en la radio tenemos libros, Conflicto de los Siglos, para los que están interesados, de los amigos solamente, los amigos, porque ya dentro de nuestra esfera todo el mundo conoce el libro, como decimos en términos general, para referirnos a la gran cantidad de adventistas que tienen el libro. Los amigos de la radio, de Radio Amanecer en Estudio, que no tienen el libro, pueden ponerse en contacto con nosotros en la radio para que puedan adquirir ese libro. Elena de White, en el libro Conflicto de los Siglos, en la página número 444, ya dice lo siguiente: los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo creyendo guardar así el día de descanso bíblico, y ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar incluso nuestro amado hermanos de la Iglesia Católica Romana, quienes honestamente creen que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad ante Él. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por ley y el mundo sea iluminado con respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios, rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma, adorará a la bestia y su imagen. Cuando los hombres entonces rechacen la institución que Dios declaró ser signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y sólo cuando la cuestión haya sido expuesta así, a las claras ante la gente, y ellos hayan sido llamados a elegir entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán entonces la marca de la bestia. Así es. Es impresionante esa declaración de Elena de White en el Conflicto de los Siglos, página 443. Ella está hablando de los cristianos de las generaciones pasadas. Ellos observaron el domingo creyendo guardar el día de descanso bíblico. Significa que a esos cristianos
se les engañó. Hubo un engaño que en algún momento lo creyeron. Es importante hacer un llamado que la responsabilidad principal de un cristiano verdadero es hacer lo que dice la palabra de Dios. Es hacer lo que dice Dios a través de su palabra y no lo que diga el pastor. Y oiga, quien está hablando es un pastor por la voluntad del Señor. Pero nadie debe hacer lo que yo digo, ni lo que el pastor Scroggins dice. Lo que la humanidad debe hacer es lo que dice Dios a través de su palabra, lo que dice la Biblia. Si alguien te viene cambiando diciendo que existe otro evangelio, aunque en realidad no lo hay, pues que sea un anatema, dice Pablo, porque no hay otro evangelio. El evangelio es el mismo que se ha predicado, el evangelio eterno, y se llama eterno porque no cambia, es inmutable, es el mismo que se ha proclamado desde todos los tiempos. Por eso, cada hijo de Dios, cada fiel hijo de Dios y sincero en cualquier denominación que esté, estudie la Biblia, vea el contexto de la verdad del sábado, que no hay una sola evidencia bíblica que lo elimine del contexto bíblico. No hay una sola evidencia. No hay una sola. Por todo lo contrario, el mismo Jesús cuando muere, Él ratifica la santidad del sábado. Murió viernes a la puesta de sol, resucitó el domingo en la madrugada, pero el sábado lo pasó en el corazón de la tumba. Y dice que su madre, la Virgen María, que voy a abrir un paréntesis, pastor, en este comentario, yo no adoro imágenes. Y no adoro a la Virgen María porque la Biblia me lo prohíbe. Pero como no debemos adorar a ninguna criatura, sino a Dios el Creador, yo no adoro a María. Pero que nadie ose tirar por el suelo a la santa mujer que Dios escogió para que su hijo naciese bajo la carne. Y María fue un testimonio de guardar el sábado en Lucas capítulo 23, versículos 53 al 56. Jesús guardó el sábado. Lucas capítulo 4, 16 al 18, pero les estoy dando solo una cita o dos. Pablo guardó el sábado, Hechos capítulo 13, capítulo 17 y capítulo 18 también, versículo 4. Los apóstoles guardaron el sábado, los reformadores guardaron el sábado. ¿Por qué guardar el domingo cuando la Biblia dice que el día de reposo es el sábado? De hecho, la palabra domingo no aparece en la Biblia, aparece primer día de la semana 8 veces, y no hay una sola de esas veces que aparezca en la Biblia que tenga significado de adoración o significado importante más que simple menciones. Cuando la palabra de Dios es expuesta con toda claridad, a veces hay hasta reacción violenta e incómoda de algunas personas porque se han pasado mucho tiempo en una denominación, escuchando tradiciones, y eso hace que cuando se presenta la verdad con amor, como lo estamos haciendo a través de la radio, hay muchas personas que le permiten al Espíritu Santo y hacen una apertura. Dicen, mira, considerándolo bien, yo creo que lo que se está estudiando ahí en la radio es cierto, y van a la Biblia y se dan cuenta que lo que estamos estudiando es correcto. Pero hay algunas personas que reaccionan de manera violenta. Ustedes, apreciados hermanos católicos, evangélicos, de cualquier otra denominación que de alguna manera u otra difieren en algún punto teológico de lo que nosotros estamos exponiendo aquí, se los estamos diciendo con amor y con toda sinceridad y seriedad de lo que amerita el tema. Por lo tanto, recordemos que en una ocasión, cuando Esteban, ese gran predicador en tiempos del apóstol Pablo, presentó esas grandes verdades, algunas personas dirigidas, porque ya lo hemos dicho, dirigidas por el mismo poder del enemigo, reaccionaron y lo apedrearon. Porque, pastor, si yo digo, conforme a algunas preguntas que se hacen la gente, ¿y cómo puede existir en el mundo tantas personas que no están como tan claros de esas grandes verdades? Hemos dicho con toda sinceridad que el enemigo está detrás de todo eso, en este gran conflicto. De hecho, debemos asimilar algo muy importante. Adán y Eva, acabado de hacer de la mano de Dios, con una inteligencia extraordinaria, que podían ver el movimiento del átomo sin necesidad de utilizar un microscopio, porque fueron formados a la imagen y semejanza de Dios.
fueron engañados. Así es. Dudaron de la palabra de Dios. Y entonces, ¿por qué en la actualidad nosotros a veces no pensamos que en algunas tradiciones y algunas posiciones que asumimos como religiosos hay una mente poderosa que podría estar engañando a los seres humanos si nosotros hemos estudiado e incluso este día hemos hecho el fuerte énfasis que esas verdades que están ahí, las verdades del mensaje de los 3 ángeles, y que como iglesia y como pueblo estamos penetrando en esas grandes verdades para que el Espíritu Santo pueda enseñarle a usted y a nosotros como sus servidores que ciertamente debemos asimilar estas verdades para proclamarla con todo el amor y todo el entusiasmo que esto amerita a aquellas personas que están siendo engañadas por el enemigo. Y yo quisiera que usted sepa, pastor, refiriéndome a ese comentario que usted está haciendo al principio de su comentario, usted estuvo hablando de cristianos que guardaron el día de reposo el domingo, o que guardaron el domingo como día de reposo, pensando que era el día que Dios había ordenado. Quiero que ustedes sepan que ha habido cristianos sinceros en diferentes denominaciones que han reconocido la verdad del sábado como día de reposo. Es así. Hay actualmente un pastor evangélico en las redes proclamando la verdad del sábado y diciendo cuál es el verdadero día de reposo. Y eso es impresionante, ver a una persona sincera dejándose guiar por el Espíritu de Dios, pero no es solamente él. Yo les voy a citar a alguien más. Es un autor conocido evangélico llamado Carlos Russell Swindoll. Carlos Swindoll, un pastor evangélico, escribió un libro fascinante de Nehemías llamado Pásame otro ladrillo. Ese libro les voy a leer en la página 196. En la página 196 hay un acápite que se titula La secularización del día de reposo, dice él. Y oiga esto. Hay un tercer problema del cual se nos informa en los versículos 15 al 22, el cual también Nehemías lo asió por la cabeza. Lo llamaré el problema de la secularización del día de reposo. Veamos el versículo 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Entonces comenta el pastor Swindoll, y él dice, tenemos que entender aquí que el día de reposo nunca ha sido ni será el domingo. Le cité el libro, Pásame otro ladrillo, página 196. Dice, tenemos que entender que el día de reposo nunca ha sido ni será el domingo. En el sistema judío el día de reposo era el sábado, el día de descanso, era el cumplimiento del día en que nuestro Creador Dios separó para descanso en su semana de creación. Interesante, ¿no? Y luego dice, el domingo nunca ha sido el día de reposo, ni lo será. El día del Señor es el sábado. Eso es impresionante. Algunas personas dirán, bueno, pero es que yo puedo reposar cualquier día. Es cierto, usted puede hacerlo, de hecho, lo está haciendo por decisión propia. Sin embargo, el sábado fue establecido como un día de adoración. Y siempre he dicho, y lo voy a repetir responsablemente en este programa, el sábado no es un día de ocio o de un reposo físico como algunos han llegado a pensar. Es un reposo de las actividades común y corriente que realizamos para entrar en una actividad diferente de adoración a Dios, de reconocimiento a Dios y el mismo Señor Jesucristo en la observancia permanente del sábado, su propia ley, realizaba actividades a favor del necesitado. Los ciegos recibían la vista, los enfermos eran curados y el nombre de Dios era glorificado a través de las actividades de adoración que realizaba el mismo Señor Jesucristo. Siguieron con ellos los apóstoles y luego la iglesia en sentido general. Es
una voz de alerta, de alarma, porque el diablo históricamente ha tratado de empañar lo que Dios enseña en su palabra, y en esta semana nuestra lección estuvo girando en torno a los siguientes temas. La ley de Dios incluye el sábado, eterna e inmutable, porque representa el ser de Dios, su carácter, su condición de creador, rey del universo y sus principios para la vida y las relaciones. En esta semana también estudiamos sobre el santuario celestial. Es la sede del gobierno de Dios y de la salvación, y estábamos estudiando sobre el gran conflicto que comenzó debido a los impulsos de Lucifer de usurpar el estatus y la autoridad de Dios. Alguien decía por ahí, un gran amigo, y es un refrán muy conocido aquí en la República Dominicana, espero que nadie se pueda reír porque este es un tema muy serio, cuando dice, más claro de ahí no canta un gallo. Así es, así es. Ahora, hablando de los mandamientos de la ley de Dios, pastor, hay una transición dentro de la ley. Esa transición tiene un mensaje para nosotros hoy. Los primeros 3 mandamientos comienzan con un no. ¿Me los dice, pastor? Conforme a esa pregunta rápidamente, pastor, quizás algunos se van al libro de Deuteronomio cuando habla acerca del amor supremo a Dios. Sin embargo, en el libro de Éxodo usted podrá encontrar, no tendrá dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento tiene que ver con no tendrás imágenes, porque Dios es tu creador. Y el otro mandamiento, el tercero, dice, no tomarás su nombre en vano. Note que los 3 inician con un no. Uh-huh. Ahora, ¿cómo inicia el cuarto? Acuérdate del día sábado para santificarlo. Notemos esa transición. Uh-huh. 3 mandamientos, los 3 primeros inician con un no. ¿Cuántos mandamientos había en la primera tabla? 4 mandamientos. Entonces, el último, para sellar esa primera tabla, que son los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora, si notamos, en la segunda tabla habían ¿cuántos mandamientos o hay? 6 mandamientos. 6. El primero de esa segunda tabla, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Noten que el núcleo de los mandamientos son el cuarto y el quinto. Uh-huh. Cuando nosotros nos acordamos del día de reposo, que está en un tono positivo, nosotros también estamos honrando al padre y a la madre en un tono positivo. Está conectándome con la primera tabla de una manera positiva y está conectándome con la segunda tabla también de una manera positiva. Por eso, pastor y estimados amigos, es que los primeros 3 mandamientos, cuando yo guardo el sábado, me preparo para guardar los primeros 3. Uh-huh. Y cuando honro al padre y a la madre, me preparo para guardar los otros 5. Hay sabiduría ahí. Es fascinante. Definitivamente, es así. Llegamos al final, señores. Nos gustaría pasar más tiempo con ustedes, pero el tiempo aquí en la radio nos dice que debemos concluir. Padre, gracias por esta lección extraordinaria que hemos estudiado durante toda la semana. Sabemos que el Espíritu Santo está detrás de estos estudios. Ayúdanos a asimilar estas lecciones y a ponerlas en práctica. Favores que pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.